Buenas tardes a todos y a todas las asistentes. Una vez más nos reunimos Podemos para ver todo lo que podemos. Hoy hablamos de sanidad. Es un tema que nos preocupa y nos ocupa a todos porque tarde o temprano vamos a necesitarlo. Tenemos hoy de ponentes a Antonio Daponte, que es una persona bastante metida en sanidad, es un experto, lleva muchos años en la Escuela Andaluza de Salud Pública, es profesor y bueno, es médico, tiene una gran preparación en temas de sanidad y se presenta además al Senado por Podemos. Tenemos también a Rosa, que es nuestra concejal en Las Gavias y será la que hable del proyecto que tenemos en mano, que es, bueno, ni más ni menos que hacer de Las Gavias una zona básica de salud. Y bueno, yo no hago más que presentarlos, ellos tienen mucho que hablar. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación para estar aquí y hablar un rato sobre salud, ¿no? Cuando hablamos de salud yo pertenezco al Círculo de Salud y al Círculo de Derechos Humanos en Podemos, ¿no? Y estoy en los dos porque aparte de ser un placer y ser dos áreas que me gustan es porque la salud es un derecho humano, ¿no? Y es un derecho humano primero porque de alguna manera, ¿no?, garantiza o hace viable la supervivencia de la especie, lo cual es muy importante, ¿no?, tratándose como somos de seres vivos, ¿no? Pero la segunda, sobre todo, porque la salud es un recurso para la vida, ¿no? Es decir, la gente no persigue tener salud, pero la gente lo que necesita es de buena salud y cuanto mejor salud, mejor, para poder hacer luego en su vida lo que quieran hacer con su vida, ¿no?, y conseguir sus objetivos vitales, ¿no? Desde ese punto de vista, la salud es, por lo tanto, un derecho humano, así está reconocido por las Naciones Unidas y por prácticamente todos los países, digamos, ¿no?, civilizados del mundo, ¿no? Y como es un derecho humano, no es divisible, ¿no? No hay, ese derecho no existe, o la salud, o el derecho a la salud, pues no existe a trocitos, no existe para unos seres humanos sí, para otros seres humanos no, unos años sí o unos años no, según haya crisis o no haya crisis, ¿no? Es un derecho humano, ¿no? Entonces, en Podemos, yo creo que funcionamos, como sabéis, ¿no?, con principios, ¿no?, o bajo principios, ¿no?, y este es un principio clave, ¿no?, el principio de tener, de dar, de otorgar, de que tenemos un país donde debemos tener el derecho a la salud, y es para todo el mundo, y por lo tanto, ¿no?, pues no es solo para alguna gente, sino para todo el mundo, ¿no? Ese derecho está recogido en nuestra Constitución, en el artículo 43, que dice, ¿no?, que en España existe el derecho a la protección a la salud, ¿no?, y que, por lo tanto, las administraciones harán lo que tengan que hacer desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista de las instituciones, de los servicios y demás, ¿no?, para proteger nuestra salud, ¿no? La mayoría de la gente, o mucha gente, tiende a pensar, ¿no?, que nuestra salud depende de nuestro médico, o nuestra médica, básicamente, ¿no? Y, sin embargo, realmente no es así, ¿no? Nuestra salud depende fundamentalmente de las condiciones de vida que tengamos, ¿no? Si tenemos unas buenas condiciones de vida, como suele ocurrir en los países más desarrollados, ¿no?, en los países industrializados, la gente vive muchos más años, tiene mejor salud, tarda muchos más años realmente en tener enfermedades serias, ¿no?, y luego vive muchos años, ¿no? Y por eso tenemos en países como el nuestro, ¿no?, esperanzas de vida en torno a los 80 años. Es decir, que una persona que naciera hoy en España, dependiendo del sexo, pero va a vivir en torno a 85 años de media, ¿vale? Entonces, eso, ¿no?, depende de los determinantes sociales de la salud. Y esos son la mitad, hay ciertos consensos, ¿no? La mitad de nuestra salud depende de lo que se llaman los determinantes socioeconómicos. Esto es del nivel de vida, ¿no?, condiciones de vida, condiciones de empleo, ¿no?, el paro, ¿no?, etcétera, vivienda, ¿no?, de todo esto, de lo que llamamos lo socioeconómico, ¿vale? Otro 15% aproximadamente lo heredamos de nuestra familia, ¿no?, de nuestros abuelos, de nuestros padres, ¿no? Todos conocemos gente, ¿no?, que dice, ¿no?, que tiene una enfermedad como tuvo, ¿no?, o padece de algo, ¿no?, que padecía su abuelo, su abuela, su padre o su madre, ¿no? Eso es un 15%, ¿no? Y ya está, eso no lo podemos remediar, es la lotería que nos ha tocado, ¿no?, desde el punto de vista biológico. Otro 10% depende de nuestro medio ambiente, por ejemplo, del aire que respiramos, del agua que bebemos, ¿no?, de la calidad, ¿no?, y la seguridad de la comida que tenemos en nuestra dieta, ¿no? Y en torno a un 25%
en función de todos los servicios de salud. Y por todos los servicios de salud, atención primaria, hospitales, todos los servicios de salud pública, ¿no? Los servicios de emergencias, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues en función de la calidad de todo esto, así viviremos más o menos años, ¿no? Por lo tanto, un aspecto fundamental para la salud es las condiciones de vida de la gente, ¿vale? Y las condiciones de desarrollo y demás. Bueno, en estos factores, además, ocurre otra cosa, que vivimos en una sociedad desigual, ¿no? El sistema capitalista, ¿no?, por decirlo de alguna manera, genera per se desigualdades, ¿no? Tiende a que la gente que más tiene, más recursos tiene, acumule más recursos, y lo que menos recursos tiene, pues tenga menos recursos y además cada vez se empobrezcan más, ¿no?, y tengan menos oportunidades, etcétera, etcétera. A esto le llamamos desigualdades sociales, ¿no? Bueno, pues esto se refleja directamente en salud. Es decir, en todos los países desarrollados, la gente más rica o la gente con más educación o la gente que tiene un estatus social más alto vive más años, tiene menos enfermedad, tarda más en enfermar, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras que la gente que tiene peores niveles educativos, es más pobre, ¿no?, tiene menos nivel socioeconómico, etcétera, son los que mueren antes, enferman antes, etcétera, etcétera. A esto nosotros le llamamos desigualdades sociales en salud. Y se deben a las diferencias fundamentalmente en las condiciones de vida de la gente, ¿vale? Estas diferencias pueden ser tan grandes como están medidas, ¿no? Por ejemplo, en una ciudad como Cádiz, que es la última donde se ha medido la diferencia entre las personas que viven en los barrios, digamos, más humildes, ¿no?, y la gente que vive en los barrios, ¿no?, de niveles más altos, es de 8 años y medio en esperanza de vida. 8 años y medio es más del 10% del tiempo de vida de una persona, que es una diferencia muy grande, ¿vale? Por ejemplo, nosotros estudiamos Sevilla, y en Sevilla, comparando lo mismo, ¿no?, la gente que vive con niveles socioeconómicos más bajos comparada, ¿no?, con la gente que vive en barrios con niveles socioeconómicos más altos, se muere casi el doble de gente en los que tienen niveles socioeconómicos más bajos que más altos. Este patrón que cuento se da en todos los países occidentales, ¿no? La función, por lo tanto, de buena parte de las políticas de salud, políticas sociales y otras, es que estas desigualdades sean lo menor posible. Que sabiendo, como sabemos, que hay desigualdades sociales, porque vivimos en sociedades desiguales, ¿no?, la idea es hacer todo tipo de políticas que reduzcan y mantengan en el mínimo estas desigualdades sociales en salud. Podemos expresa eso diciendo que tenemos un objetivo político en nuestro programa que decimos que es hacer la salud transversal en todas las políticas. La idea es ser capaz de influir, de hacer a través de instrumentos políticos, conseguir que las políticas económicas, las políticas laborales, las políticas medioambientales no perjudiquen a la salud. En lo posible, mejoren la salud y reduzcan estas desigualdades, pero si por las circunstancias que sean no puede ser así, por lo menos que no perjudiquen la salud y que no aumenten más estas desigualdades en salud. Esta es la intención, ¿no?, de este objetivo de meter la salud transversal a todas las políticas en salud y, por lo tanto, ser capaces de conseguir la máxima equidad, la máxima igualdad en salud entre nuestra ciudadanía, ¿no?, entre la gente, ¿no? Bueno, pues este objetivo que tenemos nosotros, ¿no?, y esto que os he contado, que es un poco el marco de cómo funcionan y qué es lo que determina la salud en nuestras sociedades, sabéis que llega una crisis, ¿no? Llega la crisis es una crisis financiera, empieza en Estados Unidos, como sabéis, ¿no?, se traslada a través del sistema financiero internacional rápidamente a Europa, ¿no?, y nos llega a nosotros, ¿no? Y esta crisis es una crisis, como sabéis, que se junta, ¿no?, aparte de la crisis financiera, en nuestro caso, en el Mediterráneo, ¿no?, se junta con una crisis de modelo, básicamente, ¿no? Tenemos un modelo, ¿no?, pues basado en el turismo, en el ladrillo, todo esto, bueno, todo esto sabéis, ¿no?, que se acaba, digamos, la actividad económica, ¿no?, ligada a todo esto, se frena de alguna manera, ¿no?, y a esa crisis, frente a esa crisis financiera, hay una respuesta política, ¿no? La respuesta política es de dos niveles. Una respuesta, yo diría, de orden institucional internacional a nivel europeo, que consiste en lo que estamos viendo, ¿no?, que tenemos unas instituciones europeas, el Banco Central Europeo, la Comisión, el Fondo Monetario Internacional, que lo que persiguen es que el gran agujero, ¿no?, de la burbuja inmobiliaria, ¿no?, es decir, lo que han invertido los bancos europeos, que sabéis que el 70% es alemán, ¿no?,
que han invertido en el ladrillo, ¿no? Y que han sido inversiones ruinosas porque han construido, han prestado, etcétera, y la crisis ha parado la venta y ese tipo de industria, ¿no? La urbanística, la idea es que pone en riesgo todo el sistema financiero europeo, ¿no? Y el Banco Central Europeo y demás instituciones lo que generan son, digamos, mecanismos para ir tapando ese agujero. Y uno de los mecanismos, uno no, varios, pero uno de ellos, o el resultado de uno de ellos, es la generación de deuda. Convertir, como se ha hecho a través de mecanismos financieros, deuda bancaria, deuda de los sistemas financieros, en lo que es nuestra deuda pública, ¿no? Frente a todo esto, además, en España hay una respuesta política que dan el PSOE y el PP, que es la modificación del artículo 135 de la Constitución, que lidera el PSOE, porque es quien está en el gobierno, ¿no? Y que entre los dos hacen, ¿no? Esto lo que hace es que el pago de la deuda, como sabéis, pasa a ser el primer objetivo de cualquier política, de cualquier orden en nuestro país. Esto lo que hace es que somete toda la política económica, por un lado, pero además todo el resto de políticas, incluidas las sociales, incluida la sanidad, a el pago de la deuda. A partir de ahí empiezan los primeros recortes, ¿no? Que empiezan ya con el gobierno de Zapatero y ya cuando llega el Partido Popular, como sabéis, ¿no? En esta legislatura utiliza esa tremenda autopista que se ha abierto con el recorte, ¿no? Con el cambio del artículo 135 y empieza con una serie de recortes, ¿no? Bueno, como sabéis, los recortes lo que generan es un aumento muy importante del desempleo, de la pobreza, desahucios, ¿no? Etcétera, ¿no? La gente lo pasa mal, ¿no? Muy mal, ¿no? Tenemos colectivos muy empobrecidos. Cuando veis las cifras y las estadísticas que van saliendo son terribles, ¿no? O sea, en la última que salió de Oxfam, creo que es Andalucía, un 40 y tantos % de la población en riesgo de pobreza y los niños por encima del 50%, ¿no? Es decir, son cifras realmente escandalosas, ¿no? Bueno, pues justamente en salud se hacen unos recortes, como sabéis, ¿no? Como en otras áreas, ¿no? De la política social, y justamente cuando las peores condiciones de vida lo que generan son más daños en la salud de la gente, ¿vale? Entonces hacemos recortes, se hacen recortes, justamente es la política más antisanitaria que podían haber hecho, se hacen recortes en los servicios sanitarios justamente cuando la gente necesita tener más servicios, más políticas de salud, porque la gente, debido a un empeoramiento de las condiciones de vida, lo que está es desarrollando más problemas de salud, ¿no? Nosotros, por lo tanto, y además hay ciertos colectivos en riesgo muy grave, ¿no? La gente que en paro o sea, hay estadísticas, ¿no? Las estadísticas nos dicen, ¿no? Que hay un cierto aumento de suicidios, ¿no? Que hay que hay un cierto aumento de suicidios, ¿no? Que hay un aumento muy importante de todo lo que tiene que ver con enfermedades y trastornos relacionados con la salud mental. Os lo podéis imaginar, ¿no? La gente con problemas económicos duerme mal, está preocupada, entra en depresión, otra gente en ansiedad, ¿no? Etcétera, angustia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, frente a esto nadie hace nada realmente. O sea, el sistema, con todos sus recortes, sigue funcionando de la misma manera, ¿no? Mucha de esta gente, la única salida que tiene es que le medican, ¿no? Pero eso no arregla los problemas. Obviamente el problema es socioeconómico, pero tampoco hay ningún otro tipo de ayudas, ¿no? Algunos colectivos, además, por ejemplo, nosotros hicimos el primer estudio que se hizo en España del impacto de los desahucios, de las personas que viven en la situación de desahucio en salud. Lo hicimos aquí en Granada en colaboración con Stop Desahucios, ¿no? Y lo que sale es que estas personas tienen un riesgo altísimo, ¿no? De suicidio, ¿no? De hecho, sabéis, ¿no? Que hay una lista de gente, de personas que viviendo, ¿no? A través de este proceso se suicidan, ¿no? Bueno, frente a este tipo de colectivos, ¿no? Lo que se necesitan son programas específicos. Seguramente, en algunos casos, no se puede remediar la situación socioeconómica, o solo parcialmente, ¿no? Se les puede ayudar, ¿no? Pero desde el punto de vista sanitario necesitamos programas específicos, necesitamos hacer cosas, porque la gente cuando está mal no solo entra en angustia, depresión y demás, sino que deja de comer o come mal, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas por razones económicas, pero también porque la gente refleja los problemas que va teniendo en las cosas que hace en su vida. Hay gente que se echa a fumar, ¿no? Hay gente que bebe más, etcétera, ¿no? Hay gente que no duerme, por poner, hay gente que se empastilla, ¿no? Es decir, si hacía actividad física, mucha gente deja de hacer actividad física, mucha gente deja de relacionarse, ¿no? Es decir, ¿no? De tener relaciones sociales, etcétera. Bueno, todo esto desde salud se tiene que apoyar y gestionar, ¿no?
Bueno, frente a esto tiene que haber programas específicos. En segundo lugar, nosotros decimos que no puede haber recortes en sanidad, es decir, nosotros decimos la política nuestra, y de hecho está en el plan de rescate ciudadano que propone Podemos, ¿no?, para según llegar al gobierno, ¿no?, que es revertir los recortes, ¿no?, revertir los recortes que se han hecho en políticas sociales y primero y antes que nada, por ejemplo, en sanidad y en los programas de pobreza, ¿vale? Por otra parte, ¿no? Por otra parte, hay cosas que a mí me parece que hay que decir que son un poco escandalosas, ¿no? Sabéis que hace nada, otra vez, el Partido Socialista en el Parlamento andaluz ha rechazado dos propuestas que ha hecho Podemos, ¿no? Una propuesta antidesahucios, que está basada en la ley de Cataluña, ¿no? Los nuevos ayuntamientos, Barcelona, Madrid, etcétera, han empezado a hacer políticas antidesahucios. Hacer políticas antidesahucios que están haciendo desde hace años, llevan haciendo gobiernos tan poco izquierdistas como el británico, el holandés o el norteamericano, ¿no?, que consiste básicamente en sentarse con la banca y decirle, mire, tenemos un problema, ¿no?, y vamos a ver cómo lo gestionamos, ¿no? Los americanos lo tienen muy ordenado, muy organizado, es decir, el gobierno federal respalda, asegura, ¿no?, lo que la banca hace, que la banca lo que tiende a hacer básicamente es retrasar los pagos, bajar los pagos, gestionar la situación, digámoslo de alguna manera, ¿no? Los británicos han hecho lo mismo y además han aumentado la financiación de los ayuntamientos, que son los que se ocupan de evitar que haya desahucios. Bueno, en estos países que son democracias avanzadas, el objetivo es que la clase media, las clases medias, que la gente no pierda sus viviendas, que es un objetivo perfectamente razonable, y lo hacen gestionando la situación. Aquí, como sabéis, el Partido Socialista se ha opuesto en el Parlamento andaluz, esto la semana pasada, a una ley antidesahucios, intentando hacer esto, ¿no? El Partido Socialista se ha llegado a oponer a un protocolo que diseñaron los funcionarios de justicia de aquí de Granada, de intermediación entre la banca y las personas en riesgo de desahucio, ¿vale? Es decir, se ha opuesto a este tipo de medidas que es simplemente, ¿no?, el intentar frenar o reducir al máximo los desahucios, ¿no? El Partido Socialista se ha opuesto también en Sevilla, en el Parlamento, a una propuesta contra la pobreza energética que hizo también Podemos, porque hay mucha gente que ha dejado, que no tiene para pagar la luz, que no tiene para pagar el gas, que está pasando frío, ¿no?, etcétera, ¿no? Entonces, hay, en general, en Andalucía, hay cerca de un 20% de las viviendas que tienen dificultades para pagar los recibos de energía, ¿no? Con lo cual la idea es ayudar a que estas personas, ¿no?, establecer un mínimo de consumo para que estas personas puedan seguir disfrutando lo que es una necesidad, que es sobre todo la calefacción en invierno, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, el Partido Socialista se opone contra todas estas cosas, ¿no? En parte, seguramente, si os acordáis, en medio de la crisis de los desahucios, ¿no?, en enero del 2014, la presidenta de la Junta de Andalucía hizo un besamanos público con el señor Botín, ¿no?, aquí en Sevilla, ¿no?, y firmaron un acuerdo estratégico por el cual el Banco de Santander iba a dar unas becas, ¿no? Y 9 meses después lo hizo con su hija, ¿no?, otra vez, ¿no?, lo mismo, ¿no? Es decir, hay claramente una alianza, ¿no?, a mí me parece, ¿no?, entre la Junta de Andalucía y la banca, que impide que podamos prevenir en Andalucía lo que están previniendo y parando en Madrid, en Barcelona, y sin nada más que sentarse y llegar a acuerdos razonables, ¿no?, para gestionar estas situaciones. Bueno, no puede haber recortes en sanidad, no puede haberlos, sobre todo en estos momentos, ¿no?, en que hay una crisis, ¿no? No puede haber copagos, que es otra cosa que ha hecho el Partido Popular, meter copagos, por ejemplo, farmacéuticos, ¿no? Con lo cual, con las pensiones que tiene mucha gente mayor, ¿no?, pensiones muy bajitas, etcétera, ¿no?, y gente que se ha ido al paro, etcétera, etcétera, cualquier gasto es un gasto complicado para mucha gente, ¿no? Con lo cual, hay estudios por ahí que ponen de manifiesto que alguna gente ha refrenado, digámoslo así, ha dejado, ¿no?, de consumir a lo mejor los fármacos que deberían consumir, ¿no? Bueno, por otra parte, hay que decir, ¿no?, que acabaron con la universalidad de los servicios sanitarios, ¿no? Nuestros servicios de salud tienen el origen que tienen, ¿no? Solo, en fin, los que se acuerden, ¿no?, los servicios sanitarios durante el franquismo solo tenían derecho a la sanidad pública los trabajadores de la Seguridad Social y sus familias. Todos los demás tenían lo que fuera, ¿no? Pero los que no eran trabajadores tenían beneficencia, iban a lo que eran los hospitales provinciales y los hospitales municipales, ¿no? Bueno, entonces, la construcción de este Sistema Nacional de Salud que tenemos en España ha consistido en ir sumando colectivos que estaban fuera del sistema, ¿no? Pero nunca hemos dicho en ningún sitio
que todos los españoles o todos los residentes en España tienen derecho a un sistema sanitario público y gratuito. Y como eso no está dicho en ningún sitio, cualquier gobierno que llegue, como ha sido el PP, lo que puede hacer es decir, y este que lo quito, y este no lo quito, etc. Por eso Podemos plantea un cambio constitucional. Sabéis que tenemos varias propuestas, pero uno de ellos es cambiar, subir de nivel, digamos, los derechos sociales, ¿no?, y equipararlos a los derechos políticos, precisamente, ¿no?, para que esto no vuelva a pasar, para que la gente, en caso de que venga un gobierno y quiera recortar los derechos en salud, la gente puede ir a los tribunales, que es lo que haríamos con la libertad de expresión o cualquier otro tipo de derechos políticos, ¿no?, pueda ir a los tribunales, poner una denuncia y los juzgados defender los derechos de la gente, ¿vale? Por lo tanto, no a los recortes. Nosotros proponemos volver al gasto sanitario, en una legislatura, volver al gasto sanitario que había en el 2009, ¿no?, y por lo tanto volver a la universalización, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos es el único partido que ha presentado una memoria económica en su programa, ¿no?, y las cuentas salen. Quiero decir, las dos claves son, aparte de ¿no?, una reforma del IRPF, ¿no?, de contar con que si hacemos una lucha contra el fraude, ¿no?, pues de ahí podremos conseguir algo de dinero, ¿no?, de financiación, digamos, ¿no?, contar con que va a haber una tasa solidaria a la banca, ¿no?, sobre transacciones financieras y demás. Eso, digamos, es todo un paquete de medidas, ¿no?, destinados a aumentar, digamos, la recaudación vía impuestos, ¿no? Pero además de eso hay otra cosa, ¿no?, que es cambiar, ¿no?, la prelación de la relación de nuestra política económica en cuanto al pago de la deuda y el déficit, ¿no? Lo que Podemos dice es, sí, vamos a pagar la deuda, ¿no? Las políticas económicas de este gobierno, como sabéis, no están consiguiendo pagar la deuda, es decir, a pesar de todos los recortes, tenemos más deuda, bastante más deuda que en el año 2008, ¿no? Entonces, lo que dice Podemos es, podemos cambiar, retrasar los ajustes, digamos, a que crezca la economía, ¿no?, y plantearnos como objetivo alcanzar el nivel de deuda que dice el plan presupuestario del gobierno que se va a alcanzar en la legislatura, alcanzarlo dentro de 4 años, pero no hay que alcanzarlo este año. De esta manera tendríamos dinero para, a través de financiar la sanidad, los servicios sociales, el plan que hay de transición energética y otras medidas económicas, mover la economía, que es realmente lo que nos tiene que garantizar, y por lo tanto activar el empleo, que es una de las políticas, o la política económica central de Podemos, ¿no?, y de esa manera generar recursos para luego poder sostener el estado del bienestar, ¿no? Bueno, y junto a esto... 5 minutillos. Sí. Iba a decir que, aparte de esto, nosotros lo que planteamos es, por ejemplo, ¿no?, para combatir las desigualdades en España, es la creación de una cartera estatal de servicios sociales que incluya los sanitarios. Lo que no puede ser es que las comunidades autónomas, digámoslo así, que tienen ese derecho, ¿no?, pero cada una, ¿no?, decide al final cuánto derecho a la salud tiene su ciudadanía. Y voy a poner un ejemplo. En España aproximadamente el gasto sanitario per cápita está en torno a los 1.200, 1.250 euros, ¿vale? Andalucía gasta 1.040 o 1.050 euros al año por persona y el País Vasco se gasta 1.500, casi 50 euros por persona y año, ¿vale? Esta diferencia es enorme. Es casi un 50% de diferencia entre la comunidad autónoma, el País Vasco, que más se gasta, y Andalucía. Andalucía sistemáticamente es la comunidad autónoma que menos gasta en sanidad por persona, ¿vale? Entonces, estas diferencias generan desigualdades en salud. ¿Sabéis qué desigualdades en salud generan? Andalucía tiene la menor esperanza de vida entre las mujeres de todas las comunidades autónomas españolas y tiene la segunda menor esperanza de vida entre los hombres entre todas las comunidades españolas. Solo tiene menos esperanza de vida Asturias porque arrastra digamos, el estigma, ¿no?, las condiciones del pasado de vida de los mineros. Si lo hacemos por provincias, todas las provincias andaluzas tienen una mortalidad más alta que la media española, ¿vale?, en hombres y en mujeres, y tenemos 3 provincias, que son Huelva, Cádiz y Sevilla, que son las 3 provincias donde muere más gente en este país, ¿vale? Estos son realidades, ¿no? Y esto es parte de condiciones de vida, ¿no? Tenemos peores condiciones, como sabemos, ¿no? Tenemos un nivel socioeconómico peor, digamos, ¿no?, comparado, más desempleo, etcétera, ¿no?, comparado con otras comunidades autónomas, particularmente con las del norte, pero además, frente a eso, ¿no?, además tenemos un gobierno que invierte menos en salud.
que invierte menos en sanidad, ¿no? Entonces, el resultado de todo esto, de unas políticas sociales ineficaces y unas peores condiciones de vida, recordar que en el año 2014, según datos europeos, ¿no?, Andalucía es la región de Europa, de las 313 regiones europeas, es la región con la mayor tasa de paro, tanto para hombres como para mujeres, que es un indicador, creo que social y socioeconómico enorme o terrible, diríamos, ¿no? Bueno, pues frente a esto, con unas políticas sanitarias, digamos, más débiles que otros, por falta de recursos, ¿no?, obviamente tenemos peores niveles de salud. Nosotros lo que planteamos es que no puede ser así, que hay que hacer un esfuerzo muy claro en las políticas sociales, ¿no?, aquí en Andalucía, para reducir estas desigualdades que nos separan con otras comunidades autónomas, ¿no? La gente... Y yo creo que aquí ya podemos enlazar con la presentación, Antonio, si te parece, ¿vale? Bueno, termina de comentar, estabas comentando lo de la desigualdad en Andalucía y demás, que va a enlazar ahora también con la parte del proyecto que vamos a exponer nosotros. Entonces, si quieres un minutillo ya y enlazamos. Sí, vale. Pues entonces, decir esto, ¿no? Es decir, que esto es una de las reclamaciones que tenemos, ¿no? Luego, nosotros decimos que hay que crear en España, ¿no?, cierto tipo de instituciones, ¿no?, que nos ayuden a mejorar la gobernanza del Sistema Nacional de Salud, porque no tenemos. En España, como se transfirieron, ¿no?, digamos, las instituciones, etcétera, ¿no?, a las comunidades autónomas, lo que ha pasado es que el Estado a nivel central se ha quedado cojo de instituciones robustas, ¿vale?, de instituciones robustas que fijen criterios técnicos, científicos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y desde nuestro punto de vista habría que crear algunas, ¿no? Nosotros llevamos, sabéis que Podemos es participación, fundamentalmente, ¿no? Y está en, ¿no?, los genes del nacimiento de esto, ¿no? Gente normal participando, ¿no?, y queriendo participar, ¿no? Entonces, llevamos muchas medidas, propuestas, ¿no?, de participación y de transparencia. La transparencia es que la gente, la ciudadanía, tiene que saber qué pasa con sus servicios sanitarios, tiene que saber qué pasa con sus políticas de salud. Tenemos derecho a saber lo que yo os estoy contando, que lo sepa cualquiera. Tenemos derecho a saber si cuando tú entras en un hospital, ¿no?, con una determinada enfermedad, ¿no?, la calidad de vida con la que sales es mejorable o no es mejorable, por ejemplo. Tenemos derecho a saber las listas de espera, tenemos derecho a saber, ¿no?, cuántas consultas tienen nuestros médicos o nuestras médicas, ¿no? Tenemos derecho, los profesionales tienen derecho a saber, ¿no?, a que no se les engañe, ¿no?, y que tengan la cantidad de trabajo razonable que tienen que tener. Tenemos derecho a saber. El sistema es nuestro, no es de ellos, no es de los políticos, no es de la consejería, no es de la Junta, es de la gente, ¿no?, es nuestro. Ellos y ellas solo lo gestionan, ¿no? Entonces, nosotros queremos transparencia y participación. Y con esto acabo, dos cosas esenciales, ¿no? Una es, nosotros proponemos, ¿no?, que todos los contratos, por ejemplo, ¿no?, del Servicio Andaluz de Salud, de la Junta de Andalucía, de los organismos públicos, aquí en Andalucía, pero en España igual, sean públicos. Todos los contratos administrativos, todos los contratos que se hacen con cualquier tipo de empresa que presta un servicio en el sector público, sean públicos, lo puede haber cualquiera, y podamos saber quiénes, cómo y bajo qué condiciones, ¿no? Y la segunda sería profesionalizar la gestión y la dirección de las instituciones, servicios sanitarios, etcétera, etcétera. Lo que queremos es que no queremos que las designaciones sean políticas. Queremos gente con experturía, con experiencia, con la formación, con el currículum y el bagaje, ¿no?, para gestionar y dirigir grandes instituciones, y queremos a la ciudadanía en órganos de participación en esas instituciones, ¿no?, decidiendo, ¿no?, qué se hace con sus instituciones. Y muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Bueno, voy a pasar yo a comentar ahora en concreto el proyecto que estamos moviendo aquí en La Cavias, pero antes quería darle las gracias a Antonio. Yo ya lo he escuchado varias veces, pero la verdad es que siempre que te escucho, además es que te vienes arriba, porque contagia comentando todo el proyecto y comentando las ideas fundamentales y demás, es que lo transmite y lo contagia. Entonces, muchísimas gracias, Antonio. Bueno, pues como sabéis, nosotros desde hace ya un par de meses hemos concretado un proyecto que estamos moviendo aquí en La Cavia y lo hemos denominado Reforma de la Zona Básica de Salud de Churriana de la Vega, ya que, como vamos a ver ahora, es la que nos incorporamos, a la que pertenecemos.
Vamos a comentar brevemente de dónde viene este proyecto, porque saber de dónde venimos nos ayuda mucho a entender dónde estamos. Nuestra propuesta la recogimos desde nuestros primeros círculos, donde la gente también siempre nos comentaba algo en relación al tema de la sanidad. Cuando nos decidimos a participar en las elecciones municipales y nos sentamos a trabajar en el programa, teníamos claro que este era uno de los puntos clave y por eso lo incluimos en el programa, como ha dicho Antonio, además, dentro de un apartado que nosotros llamábamos igualdad y salud. Fíjate que además tú has estado hablando continuamente del tema de las desigualdades, porque lo que vamos a ver también en nuestro proyecto es como una de las claves es esa desigualdad, que beneficia a uno y va en detrimento de otro. Entonces, tanto la igualdad como la salud son dos de los derechos fundamentales del ciudadano. Derecho a la igualdad, a disfrutar de todos los demás derechos, y el derecho a la salud, entendido como en sentido amplio, yendo más allá del concepto médico e integrando aspectos claves, como ha comentado también Antonio, como es el hábito de alimentación, la educación, la vivienda, que como él ha dicho es un 50% del peso en los determinantes de salud. El tercer punto, que nos ayuda a saber de dónde venimos, es una vez que pasan las elecciones y sacamos los resultados, pues nos encontramos con que hemos conseguido la representación a través de un concejal y que se decide en asamblea que se va a ejercer una labor de oposición, pero una labor de oposición que no solamente se limita a una parte fundamental de la oposición, que es el control del gobierno, sino también una oposición proactiva, no solamente reactiva, sino que haga propuestas y que pelee por esas propuestas, tanto desde las instituciones como desde la calle. En una oposición que no va desde el rencor o las rivalidades, sino siempre pensando en qué es lo mejor para el pueblo. Con esta base, nuestros compañeros Pablo y Mario elaboraron el proyecto, le dieron forma y a partir de ahí hemos ido creciendo. Esta frase es muy significativa. Hoy es un día histórico para Las Gavias, que colocará al municipio a la cabeza de la sanidad en la provincia de Granada. Es una frase muy grande, muy grande. ¿De dónde viene esta frase? Pues esta frase nos la dijo nuestra alcaldesa el 13 de febrero del 2009, cuando se inauguró el Centro de Salud de Las Gavias. ¿Qué más se comentó ese día, el día de la inauguración? Pues, por ejemplo, que el Centro de Salud, como mucha gente sabe, ha supuesto una inversión de más de 2,5 millones de euros, que ha sido cofinanciado con la Consejería y con el Ayuntamiento, aunque realmente es un servicio que ofrece un servicio de la Consejería, no es municipal. El nuevo consultorio cuatruplica en superficie a las anteriores instalaciones. El tamaño importa, ¿no? Y es un verdadero sueño para este municipio que tras años de mucho trabajo hoy vemos cumplido. Eso lo transmitía la alcaldesa. Una cosa que es realidad, es decir, nuestro centro de salud ha significado mucho, pero ahora vamos a ver que debe de significar todavía más. Comentaba la consejera también el día de esa inauguración que es uno de los mejores centros de salud de cuantos hemos podido visitar en Andalucía. El centro de salud se distribuye en 3 plantas, 14 consultas, 4 de pediatría, 2 de tratamiento, odontología, consulta de educación maternal. En la noticia se da información de toda la parte que podría desarrollarse en él. Una cosa muy importante que también se comentó ese día, el día de la inauguración, es esta plantilla inicial irá aumentando a medida que también lo hagan las necesidades de los usuarios, para quienes se ha construido un centro de salud dotado en función de las previsiones de crecimiento de 20 años. Pero la realidad es que el centro es verdad que se ha construido para cubrir las necesidades de la población a 20 años, pero el centro no se ha dotado para cubrir las necesidades actuales. Por ejemplo, Las Gavias ha duplicado su población en 10 años y no se ha hecho un crecimiento paralelo en cuanto a servicios, y uno de ellos es el sanitario. De hecho, por ejemplo, Las Gavias es uno de los 15 primeros municipios de mayor crecimiento de los municipios de más de 10.000 habitantes de toda Andalucía. Vamos a comentar muy brevemente cómo se organiza el sistema sanitario en nuestros pueblos para entender un poco el objetivo que nosotros queremos conseguir con esta propuesta. Los servicios de atención primaria se organizan en distritos que integran a su vez unas demarcaciones territoriales más pequeñitas que son las zonas básicas de salud. ¿Dónde se encuentran? En las zonas básicas de salud se encuentran los consultorios de atención primaria. Digamos que la zona básica de salud es el punto de acceso directo de la población al sistema sanitario. Nosotros en nuestro caso, por ejemplo, tenemos en Granada, tenemos estos 4 distritos sanitarios y ahora lo vamos a ver. Este serían los 4 distritos. Nosotros estamos en el distrito metropolitano, que es el que sale en azul, y dentro del distrito metropolitano
Estas son las zonas básicas que hay, Las Zubias, Cenes, Churriana, se mencionan por lo que se considera el municipio de cabecera, ¿vale?, de cada zona sanitaria, de cada zona básica de salud. En nuestro caso, por ejemplo, la zona básica de salud en la que nos encontramos, cuya cabecera es Churriana, pues está Ácula, Agrón, Ambroz, Belicena, Churriana de la Vega, Cuyar Vega, Escúzar, Gavia Grande, Gavia Chica, Híjar, La Malá, Purchil y Ventas de Huelma. Somos bastantes municipios, pero además bastante anejos. ¿Cómo es nuestra zona básica de salud? Pues nuestra zona básica de salud cubre una población de 54.000 vecinos, que corresponden aproximadamente a unos 44.500 pacientes. Es la segunda zona básica de salud mayor de todo el distrito metropolitano. Solamente se sobrepasa por Las Zubias, que tiene 54.000 pacientes, pero sin embargo Las Zubias cubre un área geográfica donde los núcleos de población son mucho más cercanos y están mucho mejor comunicados. Entonces, en nuestro caso, cubrimos un poco menos de pacientes, pero con una extensión muchísimo mayor. Por ejemplo, para que veáis de las diferencias que estamos hablando, esto es una gráfica donde se pueden ver los habitantes por zonas básicas de salud. La primera columna de todas es Las Zubias y la segunda sería Churriana de la Vega. Y ya veis cómo cae completamente hasta el resto de zonas básicas de salud que componen lo que es el distrito metropolitano. ¿Es suficiente el personal médico y sanitario actual para cubrir toda la población de Las Gavias y del Temple, que es la zona de La Malá? Pues, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos con médicos que tienen cupos de entre 1.900 a 2.200 pacientes, cuando el máximo establecido son 1.500. ¿Es suficiente el personal? Nos encontramos con pediatras con más de 1.600 niñas y niños, cuando el cupo básico es de 850. ¿Qué nos encontramos también? Pues nos encontramos más de 200 embarazos al año sin disponer de una matrona. Ahora mismo lo que hay es una enfermera que es matrona y ejerce la labor de matrona como tal, pero no hay una matrona en el pueblo. Para que os hagáis una idea del agravio comparativo que supone, esta es una gráfica del número de nacimientos por zonas básicas de salud. Churriana de la Vega supera los 500 nacimientos al año y no hay matrona en toda la zona básica de salud. Sin embargo, otras zonas básicas de salud, como por ejemplo Loja o como por ejemplo Las Zubias, sí disponen de matrona. ¿Qué personal falta en Las Gavias para cubrir también la zona del Temple? Porque la mejora que nosotros proponemos va directamente enfocada a Las Gavias, pero también sería para prestar un mejor servicio a toda la zona del Temple. Pues, por ejemplo, nosotros lo hemos concretado. Un profesional de refuerzo en trabajo social. Ahora mismo solamente hay una trabajadora social en la zona básica de salud y no llega al 100%, porque como habéis visto es una zona muy extensa, son muchos núcleos de población y no, es imposible. Una matrona asignada como tal a esta labor, 2 profesionales médicos de atención primaria y 3 de enfermería. Normalmente se asocia a un médico de atención primaria con un enfermero. Un pediatra y el correspondiente personal de enfermería. Y con esta mejora en personal también lo que nosotros conseguiríamos sería una mejora en la prevención que se podría hacer en nuestro pueblo en temas de sanidad, sobre todo en temas muy importantes como son la prevención de embarazos juveniles, el consumo de drogas, malos hábitos, etcétera. ¿Qué servicios adicionales también podríamos tener en Las Gavias con esta reforma que nosotros proponemos? Pues, por ejemplo, que en Las Gavias se dotara de urgencias y también se dotara del servicio de radiodiagnóstico. Mirad, nosotros en la zona básica de salud de Churriana ya no solamente hablamos de Gavia, hablamos de toda la zona básica de salud de Churriana. No tiene servicio de urgencias. Como sabéis, nos tenemos que desplazar a Armilla. El servicio de urgencias de Armilla cubre un total de más de 100.000 pacientes y está muy sobresaturado. ¿Qué hacemos nosotros normalmente? Que vamos al clínico. La mayoría de las veces, cuando es algo que sabemos que nos va a hacer esperar allí más de 2 horas, la mayoría de la gente va directamente al clínico. Entonces, eso sería también una mejora para toda la zona básica de Churriana, no solamente para Las Gavias. Y el servicio de radiodiagnóstico, lo mismo. Ahora mismo no hay línea al PTS. Bueno, no hay línea directa ni siquiera a Granada, ¿no? O sea que ya soñar con una línea directa al PTS para nuestros mayores, para las personas que además, porque las personas que más demandan y usan el sistema sanitario son las personas que peor salud tienen. Por lo tanto, a las que más les cuesta ese desplazamiento. Volvemos otra vez a mencionar el agravio comparativo. Esas son mejoras que se podrían hacer. ¿Qué es lo que pedimos desde Podemos? ¿Qué es lo que nosotros queremos conseguir? Que se reconozca la nueva situación de nuestro pueblo,
y de todos los pueblos de la zona básica de salud de Churriana de la Vega. Pedimos mejoras para un pueblo que ya llega a los 20.000 habitantes y que se encuentra en una situación muy desfavorecida. Una reivindicación que además supone una mejora directa para las gavias, pero también para toda la zona básica de salud. ¿Cómo lo hemos transmitido este proyecto? ¿Cómo lo hemos trabajado? Desde las instituciones hemos presentado una moción con 3 puntos fundamentales, que además, por unanimidad, ha salido en el último pleno como una declaración institucional. Lo que aparece en esa declaración son 3 puntos fundamentales. Instar a la Consejería de Salud para dividir la zona básica de salud de Churriana de la Vega en 2, donde una fuera cabecera de zona básica Churriana o otra fuera Las Gavias. Recientemente nos han comentado que otra opción sería no llegar a dividirlas, pero sí a hacer 2 cabeceras dentro de la misma zona básica de salud. Eso sería otra opción. Instar también a la Consejería a dotar con más personal sanitario y médico el Centro de Salud de Las Gavias, como hemos comentado antes, y también pedir a la Consejería de Salud el servicio de radiodiagnóstico y de urgencia. ¿Por qué a la Consejería de Salud? Pues es porque es la que tiene las competencias en este área. Pero que tenga las competencias no quiere decir que no se exija desde los ayuntamientos. Lo que no podemos hacer es acomodarnos, porque las competencias son de la Consejería de Medio Ambiente de Salud, y dejarlo pasar. Y más cuando tenemos afinidad política y compartimos el mismo color, y muchas veces esas reivindicaciones pues se quedan pues más acalladas. Entonces, nosotros tenemos que pelear por lo que es mejor para nuestro pueblo. ¿Qué hemos trabajado también desde la calle? Pues hemos estado informando a los ciudadanos y hemos hecho comunicados a prensa, como por ejemplo sobre el pediatra que se estaba reivindicando para los 5.000 habitantes que ya tiene Híjar, que es que son 5.000 habitantes de una población muy joven. Es que todavía no nos podemos creer que no haya un pediatra allí, y más que una reivindicación histórica como el autobús directo y como otras muchas, y que es justa y que nos lo merecemos. Y todavía a día de hoy estamos pendientes de una jubilación, parece que el pediatra iba a estar en noviembre, parece que ahora ya va a estar en enero. Bueno, seguiremos peleando por eso. ¿Qué más hemos hecho desde la calle? Hemos recogido firmas, que la verdad es que están funcionando muy bien y estamos recibiendo muchísimos feedback de la gente, y hemos presentado sugerencias y reclamaciones a título personal en el centro de salud reivindicando los puntos que hemos estado comentando. ¿Qué más hemos hecho? También hemos trabajado mucho en redes y hemos divulgado mucho el proyecto, pero no solamente a nivel local, sino también a nivel de instituciones. Hemos interaccionado mucho con el consejero, con el delegado provincial, con la gerente del distrito sanitario, porque lo que queremos es que haya una respuesta y que haya una reacción, y que realmente esto no se vea como, sí, bueno, esto es un proyecto de los de Podemos, que ya los conocemos, que ya tal, que ya… No, esto es un proyecto de todos los vecinos. Esto es un proyecto de todos los vecinos que nosotros hemos canalizado y que nosotros estamos haciendo cuña para empezar a trabajarlo y para hacer una entrada a conseguirlo, pero que esto es una reivindicación de todos los vecinos. No es solamente de las personas que estamos en el círculo de Podemos. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues normalmente, cuando presentamos la declaración institucional y salió por unanimidad, pues es muy bonito, es una cosa muy bonita, pero nosotros no nos vamos a quedar simplemente en haber conseguido esa unanimidad y en haber conseguido esa declaración institucional, que tiene mucha importancia porque refleja un todos vamos a una. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es, con esa declaración institucional, seguir entrevistándonos en las instituciones. Pues queremos tener una entrevista con Higinio Almagro, que es el delegado de la Consejería de Salud aquí en Granada, pero no solamente nos vamos a quedar a nivel de delegación. Si hace falta llegar a la consejería, llegaremos a la consejería. Vamos dando pequeños pasitos, pero siempre adelante. Eso en cuanto a las instituciones. También, por ejemplo, nos hemos puesto en contacto con todos los municipios que forman la zona básica de salud. No es una cosa que estamos moviendo solo desde Las Gavias. Hemos informado a todos los concejales de salud de los ayuntamientos. También, por ejemplo, seguiremos haciendo la campaña de redes, de recogida en firmas, y ahora estamos trabajando mucho también con Antonio, que se lo agradecemos muchísimo, con María José Vilches también, del Círculo de Salud, porque queremos seguir avanzando también a nivel de parlamentarios y a nivel de propuestas a nivel andaluz. Y también continuaremos con las movilizaciones ciudadanas. Sobre todo porque, ya para terminar, aparte de daros las gracias, el resaltar muchísimo la importancia que tienen las desigualdades que existen, y sobre todo unas desigualdades que vienen motivadas en una gran parte por los recortes que ha estado comentando antes Antonio. Si ya existen unas desigualdades y no se trabaja en ellas, sino todo lo contrario, se potencian, pues entonces nos vamos a encontrar situaciones como esta.
en la que nosotros tenemos ahora mismo un pueblo de 20.000 habitantes, y nos tenemos que poner como municipio a la altura de esos 20.000 habitantes. Sabemos que no solamente en sanidad, también en seguridad, por ejemplo, también en cultura, por ejemplo, que son aspectos muy importantes que normalmente se tienen más olvidados. Entonces, nada más, que a través de nuestras redes podéis seguir este proyecto, cómo va evolucionando, y a través del email podéis contactar con nosotros pues, para cualquier aportación que tengáis. Si queréis, pasamos a hacer un turno rápido de preguntas, 5 minutillos, porque son y 27, y Antonio tiene un acto ahora en Chauchina también, porque además otra de las cosas que tenemos en Podemos es gente muy comprometida, a la que explotamos sobremanera, y más cuando son unos verdaderos expertos como Antonio. ¿Queréis hacer alguna preguntilla a alguien? Sí, Pepe. En la medida de que pudiera favorecer a todos. Sí, toma. Ah, bueno, tiene ahí ese, espera. No sé si funciona. Sí que funciona. Bueno, buenas a todos. Soy Pepe Montalbán, de Cúllar Vega, secretario general. Felicito a los compañeros, compañeras, porque de verdad todo acto que se haga en este sentido, pues a ver si levantamos esa sociedad dormida que hay y que la verdad es que no hay manera de que esto levante como quisiéramos, porque todo lo que ha dicho los compañeros, Antonio no tenía el gusto de conocerlo, mucho gusto, Rosa sí, pues la verdad es que esto clama al cielo y la sociedad no se entera, no se da cuenta. Tenemos las votaciones dentro de unos días y bueno, los pueblos siguen con sus peleas y esa es la historia. Es decir, es triste, pero así es. Lo que yo quería decir, aparte de esta introducción, es que en el caso de Cúllar Vega creo que hay 3 médicos y supongo que en el resto de los municipios pues también habrá 3 o 4 en función de la población. Pero mira qué casuística que una señora que es médico o médica, pues resulta de que tiene, pues yo diría, el 70% de los pacientes del municipio. Con lo cual, cada vez que dice de ir al médico, yo voy poco, pero cada vez que voy, me puedo pasar 3 o 4 horas esperando mientras los otros 2 médicos ya se han ido. ¿Habría alguna posibilidad desde esta iniciativa de que se repartan? Porque la mayoría de las recetas resulta que no son para cosas nuevas, sino que son tratamientos que ya vienen dados de mucho tiempo y a lo mejor metiéndote en el ordenador le puedes facilitar la receta sin tener que perder 3 horas de tiempo. Esa era la propuesta. Muchas gracias y un saludo para todos. Bueno, pues contesto yo. Pepe, muchas gracias por haber venido y también por hacer la pregunta. Sí, la idea es empezar con esto, pero como hemos comentado, es una mejora que es para todas las zonas básicas de salud. También tenemos información de los cupos que tienen los otros médicos de otros pueblos y son similares, realmente no son mucho menores. Entonces, seguiremos. Una de las cosas que va a pasar con este proyecto es que cada vez se va a hacer más grande, entonces meteremos también esos otros temas que trabajaremos desde otros municipios. Así que ahora cuando terminemos, tenemos una charlilla tú y yo, ¿vale? Y te comento un par de cosillas. Terminando, ¿se llevan comisión por tener más pacientes? No, que yo sepa. Bueno, tiene que haber algún interés, ¿eh? Si no, tienen un bonus de productividad. Pero tienen un cupo, eso es por claro, encima es de decir, un nivel ya está. por tener más de tu cupo no ganas más. No. Es decir, eso no es así. Bueno, sí, pero... Sí, pero no. Pero por tener más cupo no tienes más gente. No justifica esa situación. Una preguntilla más y ya cortamos para que Antonio se pueda... Bueno, muchísimas gracias por las 2 ponencias magníficas. Gracias, Antonio, por robarle unos minutos de una tarde en unos días tan jugosos como estos. Gracias por la información, por la formación y por el compromiso de buenos profesionales que están en Podemos y que son gente especialista en el tema, que sabe de lo que habla y que de alguna forma son los que tienen que opinar, no tanto político que pasa de deportes a cultura, de pronto salta a obra pública y de pronto a sanidad. Y se le viene algo tan importante como un derecho fundamental y un derecho básico humano y no tiene ni idea ni siquiera nada más que de recortes, legislación, etcétera, y está muy alejado de lo que es la práctica y la praxis sanitaria.
A mí lo que me preocupa respecto a la cavia, y enlaza un poco también con el tema que ya ha comentado Antonio, es el tema de la relación de la calidad de vida con la salud y también con el tema ambiental. Parece que nos encontramos cada vez con ciudades y núcleos urbanos más contaminados, con menos espacios abiertos, con menos parques, con menos árboles, y parece que eso es directamente proporcional a la esperanza de vida y a la calidad de vida y a la salud. Es un tema que a mí la verdad es que empieza a no sorprenderme nada, y de hecho creo que va a ser un tema del siglo XXI sumamente importante: la contaminación del aire, la contaminación del agua, del suelo, los parques, las zonas abiertas, arboladas, donde propicia hacer deporte y eso propicia también mayor esperanza de vida, etcétera. A mí eso es un tema que la verdad es que me tiene fascinado y me interesa muchísimo. Y creo que ahí deberíamos de hacer incidencia, porque engloba la parte de Podemos ambiental con la parte de Podemos sanitaria, y que la relación es causal y directísima. Y otro tema es el tema de la sanidad primaria. No sé por qué en Andalucía, bueno, sí sé por qué, claro, recortes puros y duros. La derecha del PSOE o la derecha del PP viene siendo prácticamente lo mismo, solo con matices estéticos. Parece que está desmontando el sistema de atención primaria, cuando es sobre el que primero hace el filtro, en el que recae básicamente la salud, en un tanto por ciento enorme, supongo, de la salud de la gente, y parece que confundimos la sanidad con la institución sanitaria con los edificios. La manía de, es que fíjate qué centro de salud tenemos. Da igual, como si es una tienda de campaña, si el centro de salud básicamente la institución recae sobre buenos profesionales y con un cupo razonable, o sea, buenos profesionales que ya los tenemos, con un cupo razonable en un edificio cochambroso, daría muchos mejores resultados que grandes edificios que tenemos con una planta vacía, como el caso de la Cavia. Tenemos un centro de salud que es una maravilla arquitectónica, pero con una planta cerrada y con unos cupos totalmente abusivos. En fin, casi diría yo negreros para la gente que trabaja ahí. El tiempo de consulta por paciente es pequeñísimo, la gente sale todos los días, los médicos echan muchísimas más horas de las que les corresponden, también porque yo creo que son responsables y comprometidos con su trabajo, y ellos quieren sacar su trabajo, pero claro, esos cupos son totalmente irracionales. Entonces eran esas dos preguntas. Todo esto me gustaría ponerlo en forma de pregunta, ¿no? El tema ambiental, que a mí me preocupa, me tiene fascinado, y creo que va a ser un problemón para la salud del siglo XXI, y el tema de la atención primaria. Al final son profesionales y cupos, y buenos profesionales que ya los tenemos, creo yo, con unos cupos razonables, haría que esto funcionara muchísimo mejor a nivel primario, que es donde recae la mayoría de la sanidad. Luego, aparte de los grandes especialistas y las grandes operaciones y los grandes proyectos sanitarios, que también. Ya está, lo dejo ahí. Mil gracias por venir y por el compromiso informado. Gracias. Bueno, sí, claro. Bueno, brevemente, sí. Brevemente. Lo medioambiental, voy a poner el ejemplo de Granada, que creo que lo tenemos aquí a mano. Granada me refiero a nosotros, el área metropolitana de Granada, ¿no? Granada es una de las ciudades más contaminadas en aire, de contaminación atmosférica de España, ¿no? Y es una de las más contaminadas porque yo creo que lo sabéis todos, ¿no? Tenemos un mal sistema de transporte, tenemos la estructura de ciudad que tenemos y un mal sistema de transporte. Vive casi tanta gente alrededor de Granada como los que viven en la propia ciudad, y casi todos los que vivimos alrededor de Granada nos desplazamos todos los días a la ciudad. Es nuestro centro cultural, de compras, ¿no? Etcétera, de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esto que le pasa a Granada, tenemos los niveles de contaminación en los niveles que tiene ciudades como Barcelona, cerca de los que tiene París, años que tenemos niveles por encima de Roma, por encima estamos en los niveles de Sevilla, es decir, ciudades mucho más grandes que nosotros, ¿no? Esto es justamente porque en nuestro país no hemos tenido políticas ambientales, ¿no? De protección ambiental, ¿no? No ha habido planificación urbanística, como sabéis, ¿no? Tenemos sistemas de transporte mal organizados, ¿no? No puede ser que para ir de aquí a cualquier sitio de Granada pues haya que coger un autobús y de aquí al salón, y en el salón cogerte otro y tal, porque esto automáticamente impide que mucha gente pueda por las mañanas cogerse un autobús y plantarse en su trabajo, en su escuela o donde sea, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas que vamos a tener que trabajar. Una. La segunda es que a esto hay que añadirle que estamos en un proceso de cambio climático, como sabéis, ¿no?
Y toda esta zona, que es el Mediterráneo, es una de las zonas que va a ser más sensibles al cambio climático. Aquí va a subir la temperatura, aquí ya estamos en niveles, habitualmente en verano, ¿no? Niveles altos de temperatura, aquí todos los veranos hay olas de calor. En Granada tenemos la suerte de que como tenemos la sierra, ¿no? y estamos más altos y todo esto, ¿no? Lo que ocurre es que por la noche tiende a refrescar, pero todo el Valle del Guadalquivir, cuando llegan las olas de calor, muere gente. Muere gente porque, sobre todo la gente que tiene enfermedades crónicas, ¿no? Mayor, etcétera, el calor, como es además de golpe, ¿no? Porque un día, ¿no? hace mucho, se pone, ¿no? la temperatura muy por arriba, entonces estas olas de calor afectan mucho a la gente, ¿no? Entonces hay una relación entre temperaturas altas y calor, ¿no? que va afectando a la gente, a todas las que tienen enfermedades crónicas, etcétera, etcétera. Y el futuro es de más calentamiento, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener que acostumbrarnos a modificar el medio ambiente, añadirle parques, ¿no? quitar cemento, ¿no? todo este tipo de cosas y reducir sustancialmente el tráfico. Junto a esto hay otra cosa que es clave. La relación, sabéis que estamos en medio de una epidemia de obesidad, que es importante en adultos, pero es muy grave en niños, porque la obesidad no es fácil de revertir, no es fácil, ¿no? de volver atrás, ¿no? Y en niños va a producir personas, es posible, o sea, aumenta mucho el riesgo de que niños con un cierto grado de obesidad, niños y niñas, ¿no? desarrollen muy jóvenes problemas crónicos tipo diabetes o problemas cardiovasculares, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, es muy serio, ¿no? Está ocurriendo en las sociedades todas, ¿no? Los países desarrollados, es una mezcla de poca actividad física y cambio en dieta y en lo que comemos, ¿no? Bueno, en muchos otros países han empezado con políticas educativas, etcétera, pero políticas ambientales. Las políticas ambientales es conseguir que la gente se mueva. Y en el caso de los niños, los británicos llevan mucho tiempo haciendo cosas para que los niños tengan que andar, o bien andando, o en bicicleta, o similar, para ir al colegio. Por ejemplo, esta gente tiene en ciudades donde no se puede, los padres, por poner, ¿no? Padres y madres, o los autobuses no pueden dejar a los niños delante del colegio, sino que les dejan 500 metros más allá. Y eso lo hacen como una vía segura para que los niños vayan y vengan, ¿vale? Es decir, para meter la actividad física. Nosotros proponemos, por ejemplo, aumentar las horas escolares de deportes y nosotros proponemos, ¿no? utilizar el deporte como una política de salud, es decir, hacer polideportivos en los pueblos, hacerlos muy accesibles a la gente para que la gente, ¿no? y además gente que no tiene recursos y no puede ir a un gimnasio, por ejemplo, ¿no? se meta y ya pueda hacer actividad física, ¿no? dotados con recursos humanos para que esto pueda funcionar y sean programas realmente educativos, ¿no? Y en cuanto a lo que dices de atención primaria, quiere decir que el medio ambiente sí o sí vamos a tener que adoptar medidas, ¿no? por razones de salud, además, y porque el futuro que nos viene es el que es, ¿no? Y en cuanto a atención primaria, nuestro sistema está basado en atención primaria, ¿no? y es la mejor garantía del Sistema Nacional de Salud español, ¿no? porque resuelve el 90%, ¿no? Muchísimas, ¿no? la inmensa mayoría de las demandas sanitarias de la población, ¿no? y además por lo tanto evita digamos, los ingresos hospitalarios, el tratamiento hospitalario, previene el tratamiento y la consulta especializada, que es más cara por definición, ¿no? Con lo cual, la atención primaria es clave en nuestro sistema y en la arquitectura de nuestro sistema, ¿no? Los profesionales de atención primaria hace años que vienen reclamando que todos los partidos dicen, ayer que tuvimos un debate sanitario, el Partido Socialista, etcétera, todos apoyan la atención primaria, pero en los últimos 7 años el Partido Socialista, los recortes en Andalucía se han centrado en la atención primaria de salud y mucho menos en los hospitales. Esto ha ocurrido en muchas comunidades autónomas, ¿vale? Entonces, esto afecta a la atención primaria, que es lo primero que la gente ve. En segundo lugar, y lo primero que la gente utiliza. En segundo lugar, esto en nuestro país, la salud pública, lo que es prevención, etcétera, ¿no? y pensar en vacunas y todo esto, está ligado a la atención primaria de salud, con lo cual, al reducir el gasto en todo esto, ¿no? lo que estamos haciendo además es reducirlo en áreas como la salud pública, la prevención de enfermedad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no hay un compromiso serio. El Partido Socialista aquí en Andalucía ha hecho campaña electoral en salud, sacando un anteproyecto de ley que dicen de sostenibilidad del sistema sanitario, ¿no?
Han reunido a las sociedades profesionales y le han dicho lo mismo, está muy bien, es una especie de refrito, tiene cosas interesantes, ¿no? Pero lo que hace es coge normas que ya existen y las pone, ¿no?, encima de la mesa, ¿no? Y plantea que con esto intentemos garantizar el futuro. Lo que se le ha dicho es que le ponga dinero y recursos, porque presentan las normas como un brindis al sol, sin dinero y sin recursos. Y si no hay recursos, no hay sostenibilidad del sistema ni hay ninguna política posible. La Junta de Andalucía ha aprobado leyes tan importantes como la de salud pública, que se aprobó hace 4 años, ¿no?, que implican un aumento de las funciones de la Junta de Andalucía en muchos ámbitos de salud y, sin embargo, no hay más recursos, no hay más recursos humanos. Y en sanidad son recursos humanos, no hay estos recursos, ¿no? No hay plazas, no hay convocatorias, no aumentan los recursos, ¿no? Entonces, es una política mucho de gestos para la galería, ¿no? Gastamos menos que nadie en salud, ¿no? Es decir, con esos mimbres, ¿no?, tenemos problemas serios de salud y desigualdades importantes en salud, ¿no? Y esto es lo que Podemos, en el programa nacional, no llevamos esto de atención primaria porque cada comunidad autónoma puede plantearlo como quiera, pero en el programa andaluz sí tenemos el desarrollo, ¿no?, de lo que es reforzar y centrar el sistema sobre todo en la atención primaria. De hecho, pensando en una población que envejece y además a la medida que se envejece la gente va sumando enfermedades crónicas, digámoslo así, ¿no? Todo esto se tiene que gestionar y manejar sobre todo desde los profesionales de atención primaria, ¿no?, porque si no el sistema se convierte muy insostenible, ¿no? Y es además el sistema más amable para la ciudadanía, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues yo voy a añadir rapidísimamente porque el otro día además estuve hablando con una persona que es enfermera, además en la zona norte, donde tenía muchas incidencias y muchas peculiaridades a la hora de prestar su servicio y hacer su trabajo, y nos decía que ha sido como te aprieto media tuerca, pero es que dentro de X meses te doy otra media más y dentro de X te doy otra media más y ya se supera hasta que ya como que te pasas de rosca. Y ya, decía ella, nosotros somos muy profesionales e intentamos que en ningún momento afecte a nuestro servicio, pero ya llega un momento en el que afecta a la forma en la que estás tratando a las personas porque tú también eres una persona. Y es una cosa que a mí se me quedó muy marcada por cómo lo comentó. Bueno, pues yo creo que ya podemos dar por finalizado el acto. Muchísimas gracias a los que habéis venido por venir y lo dicho, en las redes podéis contactar con nosotros para cualquier iniciativa o cualquier comentario que tengáis. Gracias.